grados. Gracias, Wilder, por haber acogido nuestra invitación y en este momento te cedo el micrófono. Antes de empezar, quiero recordarles a los participantes varias sugerencias para que la sesión tenga mucho éxito. La primera, les pido el favor que por favor todos cierren sus micrófonos para que podamos escuchar a cabalidad y sin interferencia. Y en segundo lugar, también les recuerdo que tenemos el chat. A través del chat ustedes pueden ir haciendo las preguntas que les vayan surgiendo a lo largo de la charla y en los últimos 15 minutos, 20 minutos, estaremos haciendo la parte de interacción con Wilder. Wilder, bienvenido. Muchas gracias, profe Beatriz. Muy buenos días para todos. Agradezco la invitación realizada. Espero que la temática que voy a desarrollar el día de hoy sea de su entendimiento, que sean conceptos muy sencillos, muy claves para este proceso que estamos viviendo. Y estoy atento a cualquier inquietud, a cualquier sugerencia frente a esta temática. La primera pregunta es: ¿por qué cuidado respiratorio de actividad física en el COVID-19? Pues porque evidentemente la complicación de esta infección, de esta enfermedad, que lleva a que nuestro organismo esté en estados de hipoxia tan severos, que requiera oxígeno suplementario y en ocasiones que se maneje nuestro sistema respiratorio con ventilación artificial, demanda unos cambios, unas incidencias sobre todo nuestro cuerpo. Y estos cambios y estas incidencias afectan evidentemente el control motor de cualquier o el movimiento de cualquier parte de nuestro cuerpo y va a incidir sobre la calidad de vida de la persona. Entonces, muchas veces la estancia hospitalaria, ya sea en áreas de cuidado intensivo, en áreas de hospitalización, recaen sobre aspectos que afectan la funcionalidad de la persona en sus entornos. Y precisamente por eso se debe tener atención también a cómo vamos a hacer ese reintegro social de la persona después de cursar con una enfermedad y una hospitalización. La idea es que la sesión de hoy se va a enmarcar en este objetivo, en entender cómo podemos mejorar la funcionalidad de la persona en su contexto. Es decir, que la persona tenga la capacidad de poder comunicarse, de poder interactuar en su entorno después de un egreso hospitalario. Para eso, digamos que la sesión de hoy la dividí en tres pilares importantes. ¿Cómo implica o qué incidencia tiene el COVID frente a procesos fisiológicos que nos ayudan al movimiento? Y desde esa perspectiva, ¿cómo es la función respiratoria? ¿Qué tratamientos se utilizan muy rutinariamente en este tipo de pacientes en ámbitos hospitalarios? Y cómo esos tratamientos van a incidir sobre el movimiento. El movimiento hablando de rendimiento físico, cómo nuestro corazón se ve incidido, cómo nuestros pulmones se ven alterados, cómo nuestro sistema musculoesquelético se ve modificado y precisamente qué queremos contrarrestar de eso. Posteriormente, hablaremos de estrategias de acondicionamiento al egreso hospitalario, hablando de fortalecer ese ciclo respiratorio, mejorar esa capacidad de los pulmones de ingresar aire, qué mecanismos debemos fortalecer para mantener esa vía aérea permeable, es decir, activa, como en funcionamiento, y eso lo hablaremos como protección de la vía aérea, y cómo vamos a mejorar la tolerancia a la fatiga de nuestros familiares, de nuestros conocidos, mediante el ejercicio físico, la actividad física y la progresión de este mismo. Para iniciar, pues quisiera mencionar y recordar algo de que muchos de nosotros conocemos o nos imaginamos, y es que nuestro sistema respiratorio se va a encargar de aspectos tan fundamentales, tan esenciales para la vida, como es el intercambio de gases a nivel de los pulmones, en algunos aspectos, algunos equilibrios de los estados de acidez y estado básico de nuestro cuerpo, la fonación, la defensa del metabolismo pulmonar y el manejo de algunos materiales bioactivos necesarios para nuestro cuerpo, pero me quiero profundizar en este aspecto de intercambio gaseoso. Es decir, cómo nuestros pulmones
garantizan que el oxígeno que hay a nivel atmosférico o en nuestra atmósfera ingresen a nuestro cuerpo y desde ahí se lleven hacia cada uno de los tejidos que lo requieren. Para eso, pues es esencial recordar o conocer que nuestro sistema respiratorio está compuesto o dividido por dos grandes familias. Uno que se llama la vía aérea superior, entendiendo esta como los conductos por donde ingresa el aire de nuestra atmósfera y se va conduciendo, organizando y distribuyendo por toda la vía de conducción pulmonar hasta que lleguen a nuestros parénquima o a nuestros alvéolos, que es ahí donde se hace realmente el intercambio gaseoso. En ese sentido, nuestro sistema respiratorio tiene un segmento que simplemente va a llevar el aire, simplemente va a permitir su ingreso, que ese ingreso sea de forma ordenada, que ese aire no venga tan distorsionado para evitar lesiones en nuestra vía aérea superior. Y adicionalmente tenemos otro segmento que es el que realmente hace el intercambio gaseoso. Y cuando hablamos de intercambio gaseoso, hablamos de cómo el aire, por ejemplo, el oxígeno, pasa de los pulmones hacia nuestros contenidos sanguíneos, o nuestros capilares sanguíneos. Si bien este es, digamos que a grandes rasgos, la estructura y el funcionamiento del sistema respiratorio, debemos recordar o entender que nuestro sistema respiratorio y su funcionamiento está condicionado a elementos que lo protegen y a elementos que permiten que esos pulmones aumenten su capacidad de ingresar aire. Digamos que en ese sentido, la participación del sistema musculoesquelético es fundamental, porque si no tuviéramos el funcionamiento, por ejemplo, en este video se representa, de nuestro principal músculo respiratorio, como es el diafragma, simplemente el parénquima pulmonar o los pulmones no modificarían su estructura y no facilitarían el ingreso del aire. Entonces, para que haya este ingreso del aire desde la atmósfera hacia los pulmones, requerimos que nuestros músculos respiratorios, algunos más importantes o más esenciales que otros, generen una presión negativa, generen una presión que traiga el oxígeno hacia el interior de nuestro cuerpo. Sin esa presión negativa que hace el músculo, simplemente el pulmón no podría expandirse y no podría permitir el ingreso del aire. Ahora, después de que el aire ingresa, llegan a nuestras unidades funcionales pulmonares, que es los alvéolos, que son estos elementos que se ven acá circulares, y esos alvéolos son el saco donde se retienen nuestros gases respiratorios, y estos sacos se unen con unos conductos sanguíneos que van a permitir el transporte de estos gases. En ese sentido, un alvéolo, que podemos ver aquí en la imagen de la derecha, es como un racimo de uvas, y cada una de esas uvas va a generar la retención de gases respiratorios y la posterior difusión de estos gases a paquetes vasculares o capilares vasculares, capilares sanguíneos. Un buen paso de gas respiratorio como el oxígeno hacia la sangre va a estar condicionado tanto por la forma de este alvéolo, que este alvéolo tenga una forma estructuralmente sana, va a estar condicionado también por cuánto es el espesor entre el saco del alvéolo, entre la uva y el capilar, es decir, cuánto de grueso es ese espacio de intercambio. Evidentemente también un aspecto fundamental de los gases y es el coeficiente de solubilidad. De hecho, esto hace referencia a cuán tan fácil puede pasar el gas por las membranas alveolocapilares. De hecho, el CO2 pasa mucho más fácil que el oxígeno. Y también va a depender de cuántos capilares tiene el alvéolo alrededor, cuántos vasos sanguíneos tiene el alvéolo a su alrededor para hacer el paso del gas. En condiciones de normalidad, después de que el gas ingresa a nuestros pulmones, gracias a ese mecanismo muscular, esa presión negativa que hacen nuestros músculos respiratorios,
el gas llega a los alvéolos y por ese contacto y por esa diferencia de presiones se hace el intercambio gaseoso. Así nosotros garantizamos que el oxígeno ingrese a nuestro cuerpo y que salgan desechos metabólicos como el CO2 de nuestro cuerpo en lo rutinario. ¿Qué pasa cuando una persona presenta un COVID? Como muchos de ustedes saben, el COVID lo que hace es unirse a un receptor dentro de nuestro parénquima pulmonar y posteriormente este virus se va a replicar y va a comenzar a expresar modificaciones en la estructura y funcionamiento de nuestros pulmones. Recordemos que el virus no es más que una información genética patógena, es decir, son muchos genes estructuralmente organizados de forma patológica y que lo único que está esperando es encontrar una llave, un receptor en el endotelio pulmonar para replicarse y así generar muchas alteraciones. Dentro de estas alteraciones, pues la principal que vemos es un foco infeccioso que muchas veces lo que hace es generar inflamación aguda en esos sacos alveolares, hace que nuestras paredes de los alvéolos sean mucho más gruesas, mucho más espesas. Asociado a eso se pueden presentar un incremento de fluidos respiratorios que generan también un foco adicional de infección. Van a alterar también la forma estructural de nuestro alvéolo y toda esta sumatoria de aspectos lo que va a hacer es interferir en el paso del oxígeno hacia la sangre. Es como si tuviéramos nosotros esta uva, pero esta uva, que es donde se retiene el oxígeno, presente un mayor espesor de membrana, presente una forma totalmente alterada o su daño estructural está alterado, se disminuya el número de vasos sanguíneos que ingresan o que entran en contacto con ese alvéolo y por ende esto me va a generar un trastorno del paso del oxígeno hacia el conductor del oxígeno en los tejidos, que es la sangre, mediante los eritrocitos y la hemoglobina. Dicho de esta forma, los pacientes con COVID generan cuadros respiratorios que llevan a la hipoxia o a la hipoxemia. Y cuando hablamos de hipoxia e hipoxemia, hablamos de un estado de deficiencia de oxígeno en los tejidos. Es decir, que nuestros tejidos no van a tener el recurso esencial para funcionar de acuerdo a sus requerimientos. Este, digamos que es el principio fundamental de incidencia del COVID frente al funcionamiento pulmonar. Es decir, que el pulmón se ve sobreinfectado, se generan focos neumónicos que van a disminuir la capacidad de difusión del oxígeno posterior al ingreso de los sacos alveolares. Sin embargo, se ha encontrado que el COVID no solamente va a afectar la difusión del gas, sino que se ve una ruta patológica en donde se afecta el transportador del oxígeno. De esta forma, encontramos que hay una disminución de oxígeno en nuestro cuerpo, porque este oxígeno no entra por alteración de los alvéolos, pero también porque el que poco oxígeno que logra entrar en esta condición, en esta enfermedad, genera un trastorno en su transporte. Y esto asociado a la disminución de hierro y de algunas proteínas que me modifican o me limitan la absorción del hierro a nivel de nuestra sangre. Todo esto nos va a llevar, repito, a la hipoxia. Si un tejido no tiene oxígeno, simplemente ese tejido comienza a alterar su funcionamiento o llega al punto de muerte. Entonces, dentro de los mecanismos de manejo de este tipo de infección, como nosotros ya hemos escuchado en los medios de comunicación, podemos tener pacientes o personas infectadas sin ninguna complicación o personas que comienzan a presentar un cuadro evolutivo que se va a centrar en disminución de la función cardiorrespiratoria. A partir de esto, podemos encontrar personas que tienen infecciones leves de la vía respiratoria y van a comenzar a presentar signos de dificultad respiratoria.
Es decir, van a comenzar a alterar el funcionamiento de los pulmones para ese intercambio gaseoso. Qué pena con ustedes. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Será que lo podemos cerrar para que no se nos haga retorno del audio? Gracias, muy amables. Entonces, por ejemplo, en infecciones leves, el manejo respiratorio o el manejo hospitalario se va a concentrar en aumentar el oxígeno en la persona si así lo requiere, es decir, colocar una cánula nasal, en ocasiones un sistema de mascarilla o de Venturi. Se van a centrar también en manejos de líquidos, imágenes diagnósticas, manejo de fármacos dilatadores de los bronquios que nos permitan mejorar esa estructura del alveolo. Y si se mantiene ahí, pues hospitalización hasta que se mejoren los signos clínicos. Sin embargo, este cuadro, como es tan agudo, como su incidencia es tan rápida, es muy rutinario que los pacientes que comienzan a presentar infecciones con sintomatologías comiencen a progresar esos síntomas respiratorios. Aumentan la demanda pulmonar, aumentan o incrementan la demanda de los músculos respiratorios en sentido de que tienen que funcionar más porque el aire que está entrando es poco, no se está difundiendo y no está garantizando el oxígeno a los tejidos, y requiere un incremento posiblemente en el manejo farmacológico con antibióticos, con antiinflamatorios, pero sobre todo con oxigenoterapia de alto flujo. Y cuando hablamos de oxigenoterapia de alto flujo es oxígeno administrado en una velocidad y una cantidad mayor. Hasta que la persona comienza a presentar falla respiratoria o presentar signos de falla respiratoria. Y cuando hablamos de falla respiratoria hablamos de que el sistema pulmonar junto con el sistema musculoesquelético y la caja torácica no son suficientes para ingresar el aire que se necesita en el cuerpo. Y esto es lo que llamamos un síndrome de distrés respiratorio agudo. Evidentemente, los pulmones, los músculos respiratorios no dan abastos frente a esa hipoxemia y llegan a un momento que pueden llegar a fallar. Y es aquí donde la persona comienza a requerir un respirador artificial que supla el funcionamiento de ese sistema respiratorio y de esa caja torácica. Es importante nombrar que, y creo que para nuestros participantes de la charla de hoy, de cuáles son los signos de dificultad respiratoria. Entonces, taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria en un minuto. La frecuencia respiratoria, por ejemplo, para una persona adulta en promedio es de 16 respiraciones por minuto, pero si la persona presenta infección en los pulmones que disminuya la difusión del gas, pues tiene que hacer un aumento en la función muscular, un aumento en el número de respiraciones que hace para ingresar y comienza a presentar frecuencias respiratorias por encima de 20 respiraciones. El problema es que ese músculo se puede cansar hasta que deja de funcionar. Aleteo nasal, y eso es cuando se comienza a utilizar a esforzar el ingreso del aire desde la nariz o en ocasiones desde la boca para tratar de ingresar más aire del que se está realmente ingresando en el cuerpo. Uso de músculos accesorios. Nosotros normalmente respiramos con nuestro diafragma en un 70-80%. Usamos músculos intercostales, algunos músculos abdominales, pero cuando vemos que una persona ya está comenzando a respirar con músculos hasta el cuello, exigiendo músculos dorsales, pues encontramos que presenta dificultad respiratoria, y esto se ve en algo que llaman tirajes costales, con una sincronía entre la distensibilidad del tórax y la función muscular. Cianosis, que lo vemos cuando vemos hipoperfusión, es decir, que el oxígeno que está ingresando no es adecuado y presentamos nuestros tejidos azules con hipoxemia y desaturación. Dentro de este manejo que se hace hospitalario, hay algo que es trascendente, y es que la persona disminuye su actividad física, disminuye su capacidad de movimiento voluntario y está en estados de reposo. En estos primeros dos elementos, un reposo que digamos es más dado por un contexto que disminuye la capacidad de la persona de poder movilizarse,
Y en este último, que es el cuadro de cuidados intensivos, es porque la persona está con un respirador artificial y en muchas ocasiones, está con una sedación alta que disminuye su estado de conciencia y por lo cual no se va a mover. Entonces, a partir de esto, podemos tener la persona que está con sintomatología de infección respiratoria aguda por COVID en un estado hospitalario, que está obviamente en una condición de estrés fisiológico y que demanda un reposo total en cama. Podemos tener la persona que está en cuidado intensivo, que requiere ventilación mecánica. Esta ventilación mecánica artificial lo que va a hacer es generarle reposo a los músculos respiratorios, va a hacer que nuestro sistema respiratorio descanse, pero a la vez va a generar una atrofia, podríamos decirlo, una pérdida de la fuerza muscular de esos músculos que están funcionando. Sin embargo, pues su condición puede ser estable, pero única y exclusivamente con manejo de respirador artificial. O podemos encontrar que es lo más típico en los pacientes con COVID que llegan a cuidados intensivos, y es una persona que tiene un alto estrés fisiológico, tiene una falla respiratoria importante, tiene una disminución de la difusión del gas en su sistema fisiológico y requiere tanto la ventilación mecánica, pero asociado a eso requiere que esté totalmente sedado y con relajación muscular, es decir, que ningún músculo se mueva para que no genere gastos de oxígeno y gastos de energía que en este momento no queremos que se realicen, y se comienzan a presentar maniobras de manejo severos, como es la pronación, es decir, que el paciente se ventile boca abajo para tratar de garantizar que alguna de las zonas de los pulmones comiencen a hacer ese intercambio gaseoso. Particularmente, estos dos elementos llevan a un desacondicionamiento físico por hipomovilidad, por mantenimiento de posturas en reposo, que disminuye la fuerza de los músculos, pero este manejo, adicionalmente, este manejo del paciente con soporte ventilatorio y ventilado boca abajo o en posición prono, demanda el uso de fármacos que bloquean la función de los músculos. Y estos fármacos lo que nos van a hacer es una incidencia sobre una estructura fundamental para la contracción del músculo, y es la placa neuromotora. Es decir, que ya en este aspecto podemos tener una alteración de la estructura y el funcionamiento de nuestros músculos, más que por desacondicionamiento físico. Sin embargo, el reposo, ya sea por relajación o sea por estancias en posturas prolongadas, nos va a disminuir la capacidad cardiovascular, es decir, la forma que nuestro corazón puede transportar, puede bombear oxígeno a nuestros cuerpos. Nos va a disminuir la función motora, es decir, la capacidad de movimiento voluntario que puede hacer la persona después de que salga de su egreso hospitalario, y nos va a ayudar a un mayor compromiso a nivel neuromuscular, que esto lo vamos a ver más adelante. Y todo esto se va a centrar en algo que se llama un síndrome de desacondicionamiento físico. Este síndrome de desacondicionamiento físico ha sido muy estudiado en cuidados intensivos, y lo que queremos es que se disminuya el grado de lesión musculoesquelética y cardiovascular que se da por hipomovilidad. Y la única forma de contrarrestarlo es haciendo ejercicio físico de forma oportuna y continuarlo al egreso de nuestros usuarios o de nuestros familiares del hospital. Alguna de las cifras que nos habla de este desacondicionamiento físico nos dice que entre 3 y 5 semanas de hospitalización con hipomovilidad, cuadro típico en el paciente con COVID, se pierda un 30% de la fuerza muscular. Y después de esa quinta semana, cada semana adicional puede perder un 20% de fuerza muscular, y es lo típico que se presenta en usuarios que pierden masa muscular, que pierden capacidad de traslados de un punto a un punto B, que pierden la capacidad de hacer actividades de autocuidado como bañarse los dientes, lavarse la boca, ir al baño, por pérdida de la fuerza muscular. Adicionalmente,
se presentan disfunciones neuromusculares, es decir, de cómo la información llega a nuestro músculo para que este músculo se mueva, asociado a un bloqueo farmacológico, asociado al uso de corticosteroides o antiinflamatorios que también se utilizan en pacientes con COVID en condiciones críticas, porque lo que va a hacer estos corticosteroides es también dañar esa placa neuromuscular, esa estructura entre la unión del componente nervioso y el componente muscular que nos facilita el movimiento. Y hace que se presenten en este tipo de personas asociado a su cuadro de infección respiratoria aguda, polineuropatías, enfermedades nerviosas o miopatías, enfermedades de la función motora. Se presentan también en algunos casos síndromes metabólicos asociados a un aumento en la resistencia a insulina, y este aumento en la resistencia a insulina asociado a que no hay un consumo de energía o de ATP en el músculo. Como la persona está tan inactiva, no hace movimientos voluntarios, ese ATP que hay a nivel muscular, esa energía que hay a nivel muscular, no se está gastando. Y precisamente esto me va a llevar a un trastorno hormonal que me va a generar posiblemente un daño también metabólico. Adicionalmente, se pueden llegar a presentar pérdidas de bioelementos fundamentales para la vida, como es el calcio. Se pierden entre 4 a 16 gramos de calcio por día, y esto, si bien va a alterar la estructura de nuestro sistema óseo, lo más incidente de la pérdida del calcio es que este calcio es fundamental para la contracción muscular. Nuestros músculos no se pueden contraer si en su interior no tienen calcio que facilite la acción de contracción y tolerancia a las cargas. Se pueden presentar atrapamientos de conductos nerviosos. Pensemos a los conductos nerviosos como una extensión de un televisor. Si yo tengo una posición permanente por mucho tiempo, es como si estuviera comprimiendo esa extensión del televisor y deja de pasar energías que debe llegar a los músculos. Y por ende aumentaría aún más la función o el daño en la función muscular. Y más allá de eso, dentro de las cosas mucho más importantes, es nuestra función cardiovascular. Se va a ver alterado la forma y de respuesta de nuestro corazón para generar el bombeo necesario de oxígeno a los diferentes tipos de tejidos que lo requieren. Entonces la persona saliendo del hospital va a presentar más fatiga, recorriendo menos distancia caminando, va a presentar más fatiga con el simple hecho de levantar sus brazos o levantarse de la silla, y esto en consecuencia puede llegar a presentar alteraciones o disminución en la participación social del individuo. Unas cifras que nos hablan algunos autores, y es que el 11% de la población que es tratada en UCI fallece debido a síndromes de desacondicionamiento físico. Entonces, cuando uno va a hacer el análisis de el comportamiento del paciente con COVID después de su egreso, o en el momento de su ingreso, hospitalario, encontramos que posiblemente él ingresa por una patología, en este caso la infección respiratoria aguda por COVID, demanda un tratamiento que evidentemente se utiliza para salvar la vida de la persona, es necesario hacerlo, pero ese tratamiento me va a llevar a una nueva comorbilidad o una nueva enfermedad. Y se convierte en un ciclo vicioso, el cual, si no se interrumpe, no se le pone atención a cada una de las complicaciones de la hospitalización, pues evidentemente va a alterar la calidad de vida de la persona. Entonces, como les decía anteriormente, una de las estrategias para evitar todo este comportamiento de la función cardiovascular, de la función musculoesquelética, de nuestra condición de sistema osteomuscular, pues va a ser el ejercicio o la actividad física. Promover que el paciente con COVID o que tenía diagnóstico de COVID y que ya tiene un egreso hospitalario, que ya está estable, que no tiene tantos signos de dificultad respiratoria,
realice o tenga estilos de vida mucho más activos que le permitan fortalecer ese sistema cardiopulmonar, fortalecer ese sistema musculoesquelético y asimismo garantizar su participación social. Entonces, dentro de esas estrategias, pues está evidentemente llevar a estilos de vida físicamente más activos. Y aquí, pues me paro en hacer la diferencia entre actividad física, ejercicio físico y deporte. Cuando hablamos de actividad física, hablamos de cualquier movimiento voluntario que nos aumente el gasto energético que tenemos normalmente a nivel basal. Y cuando hablamos basales, hablamos de gasto de energía que tenemos para respirar, para mantener funciones vitales dentro del organismo. Es decir, que cualquier actividad que nos aumente ese gasto energético basal se considera como actividad física. Entonces, a diferencia del ejercicio físico, que el ejercicio físico sigue siendo actividad física, pero es una actividad física planeada, estructurada y que se desarrolla de forma repetida o repetitiva para mejorar esa condición física. Y el deporte, pues, que es ya con esa actividad física con un carácter competitivo y que consta de unos reglamentos. Sin embargo, para el tratamiento o el fortalecimiento de la funcionalidad de nuestro individuo en esos contextos, vamos a promover que esa persona sea físicamente activo, pero que adicionalmente se planea hacer ejercicio físico de forma rutinaria. Entonces, un ejemplo de actividad física es caminar dentro del apartamento y hacer actividades tan cotidianas que nos generan gasto de la energía: barrer, trapear, lavar loza, sacar a nuestra mascota, transportarnos dentro de nuestro propio departamento. Entonces la idea es que la persona que salga del hospital por diagnóstico de COVID trate de ser físicamente más activo, trate de movilizarse más en casa, trate de participar voluntariamente en actividades que generen un mayor gasto energético. Pero adicionalmente a eso, se recomienda que la persona haga ejercicio físico. Es decir, que la indicación para nuestros familiares, la indicación para nuestros amigos es que se vinculen más con la vida diaria, con la vida familiar, con las dinámicas del entorno de nuestras casas, pero que adicionalmente se planee o programe sesiones de ejercicio físico que fortalezca todos nuestros sistemas corporales. El ejercicio físico entonces va a estar indicado de acuerdo a la cronología o la edad cronológica de cada uno de nuestros familiares. No es lo mismo el ejercicio físico para niños, para adultos y adultos mayores, o para adultos para adultos y adultos jóvenes o adultos mayores. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el ejercicio físico para niños y personas adolescentes que van entre los 5 a los 17 años deben hacer 60 minutos diarios de actividad física de moderada a intensidad, ¿cierto? 3 veces por semana. Ya vamos a hablar más adelante de cómo controlar la intensidad del ejercicio físico. 60 minutos 3 veces por semana, y este tipo de actividades debe ser actividades de características globales que les permita su exploración motora, que les permita fortalecer globalmente el sistema musculoesquelético. En personas de 18 a 64 años de edad, debemos garantizar 150 minutos semanales de actividad física moderada, es decir, de una intensidad no tan alta, o 75 minutos de actividad física intensa, mínimo 3 veces por semana. Y este tipo de actividad debe establecerse mediante el fortalecimiento de la función cardiovascular, nuestra resistencia cardíaca y pulmonar frente al ejercicio, y ejercicios musculoesqueléticos globales. Ya para personas mayores, adultos mayores con edades superiores a 65 años de edad, se mantienen la misma cantidad de minutos por semana: 150 minutos de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física intensa, mínimo de 3 veces por semana. La diferencia es que
este tipo de personas debe vincular actividades físicas que les permitan mejorar su equilibrio con el fin de prevenir caídas y adicionalmente también actividades de fortalecimiento muscular por grandes grupos musculares. La pregunta es, ¿cómo vamos a controlar la intensidad del ejercicio físico? Pues realmente existen muchas maneras de controlar la intensidad del ejercicio físico. Sin embargo, aspectos como la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno, los MEDs y la medición del lactato demandan pruebas específicas, demandan conocimientos específicos que posiblemente nuestros familiares no tienen, nosotros no tenemos en nuestras casas los elementos para medirlo, y por lo cual se nos complica en esta fase de confinamiento. Lo que sí podemos medir es el esfuerzo percibido. Cada uno de nosotros percibe la exigencia del ejercicio físico de acuerdo a nuestros antecedentes de actividad física. Si yo soy una persona que entreno rutinariamente, posiblemente mi percepción del esfuerzo físico es menor versus la persona que nunca hizo actividad física, que presenta antecedentes de enfermedades como la obesidad y que adicionalmente estuvo en fase hospitalaria. Sin embargo, este esfuerzo percibido es muy fácil de controlar, es muy fácil de medir y de hecho es muy seguro de aplicar porque va a depender de la capacidad que cada uno de nosotros tenga, indiferente al ejercicio que realicemos. Entonces, para eso aplicamos la escala de Born modificada. Esta escala es una escala cuantitativa, muy simple de aplicar. De hecho, posiblemente muchos de nosotros lo hacemos involuntaria o voluntariamente cuando hacemos actividad física. Y es una escala que va de 0 a 10. Donde cada vez que aumente el número, va a ser una intensidad del ejercicio mucho más alta. Entonces, por ejemplo, tenemos 1 muy suave, 5 algo duro, 8 muy duro, 9 y 10 extremadamente máximo. La idea es que con nuestros familiares, con nuestros conocidos que tienen un egreso hospitalario, trabajemos en escalas de esfuerzo percibido que vayan mínimo en 4 y máximo en 7. Que la persona perciba que esta es la zona segura para hacer ejercicio. ¿Por qué mínimo 4? Porque lo que queremos con la actividad física o lo que se quiere con el ejercicio físico es generar una sobrecarga controlada, un estrés fisiológico controlado que permita mejorar las cualidades físicas. Acá, la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la flexibilidad. Y las cualidades condicionales como el equilibrio, la coordinación, el balance y la propiocepción. Pero ¿por qué no debemos superar el estado 7 de la escala de esfuerzo percibido? Porque hacer un esfuerzo mayor implicaría un mayor consumo de oxígeno, y recordemos que estas personas vienen con un déficit de oxígeno por su enfermedad. 2, porque como hablamos anteriormente, vienen con unas comorbilidades asociadas a su estancia hospitalaria, y por ende su corazón, sus pulmones y sus músculos no van a responder de la misma manera que personas que están aparentemente sanas. Y si hacemos una intensidad de ejercicio muy alto, lo que podemos generar es un mayor daño en respuesta fisiológica. Y 2, porque si hacemos ejercicio muy intenso, vamos a promover vías de nuestro metabolismo que están dadas a producir energía sin oxígeno, o sea que aumentaríamos mucho más esa hipoxia que hablamos anteriormente. Entonces, nuestra ruta para el entrenamiento, llamémoslo así, de las personas con egreso hospitalario por COVID debe ser la siguiente. Primero que todo, optimizar y mejorar la dinámica respiratoria. Hacer que ese patrón respiratorio, que esos músculos respiratorios sean eficientes para ingresar el oxígeno desde la atmósfera. 2, vincular a nuestros familiares o a las personas en actividades rutinarias que demanden mayor gasto energético, es decir, que la persona se transporte sola dentro de su apartamento, que apoyen actividades de
higiene como lavar, barrer, ¿cierto? Que genera un mayor gasto energético y que ese mayor gasto energético mejore la condición cardiovascular y pulmonar para garantizar una mayor tolerancia a la fatiga. 3, que comience a planificar ejercicios físicos de forma estructurada, de forma rutinaria, con actividades planeadas que vayan desde sus gustos, sus preferencias y que también pues estén acorde a los recursos que se tienen en la casa. Y 4, después de que la persona comienza a crear una rutina de ejercicio, vaya aumentando o progresando la carga. Recordemos que nuestro objetivo es mejorar la funcionalidad de la persona, es decir, su relación con su contexto, su relación con las demandas de cómo vive y también de su trabajo o actividades estudiantiles. Entonces, vamos a comenzar con el primer eslabón, la mejora de la dinámica respiratoria. Lo que queremos es que esa funcionamiento cardíaco coma los requerimientos de ingreso de oxígeno a los pulmones. De esta manera tenemos que reeducar nuestro patrón respiratorio. Tenemos que enseñar cómo o reaprender, perdón la expresión, reaprender nuevamente cómo debemos respirar correctamente o cómo la persona debe respirar correctamente. Y para eso debemos fortalecer nuestra musculatura principal para la respiración, como es el diafragma, que es este músculo en forma de cúpula, o músculos que están dentro de nuestros arcos costales. Fortalecer musculatura adicional que nos ayudan a la respiración, como musculatura abdominal, musculatura de miembros superiores, de los brazos y de nuestra espalda, pero adicionalmente tenemos que mejorar la flexibilidad de estos músculos. Pensemos en el músculo como un elemento elástico, un ejemplo, un caucho, que el caucho va a contraerse mucho más fuerte a medida que lo logramos estirar más. Es decir, que la contracción muscular eficiente no va a ser solo por el grado de fuerza muscular que haya dentro de las fibras del músculo, sino por la capacidad de elongación que tienen estas fibras para estirarse. ¿Cómo podemos mejorar esa dinámica respiratoria? Pues quiero hablar de algo adicional que se presenta en los ambientes hospitalarios, y es que por posiciones de reposo prolongado, por posiciones de posicionamiento, como hablamos de la ventilación boca abajo o en prono, se pueden llegar a generar malalineaciones de nuestra columna lumbar, nuestra columna vertebral, perdón, ya sea hipercifosis o escoliosis, entre otras, que van a disminuir esa mecánica respiratoria. El hecho de que nosotros tengamos una persona con un aumento en la cifosis, una hipercifosis, por estar todo el día sentado o acostado en cama, hace que nuestros arcos costales no se puedan extender, no puedan aumentar su diámetro y por ende se va a ver restringida el ingreso de oxígeno a nuestros pulmones. ¿Listo? Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta para todas nuestras actividades físicas. Siempre una correcta postura me va a favorecer a un buen intercambio gaseoso. Entonces, la mejora de la respiración o de la dinámica de respiración se debe hacer progresivamente. Y yo recomiendo desarrollar estos tres pilares o estos tres ejercicios de expiración e inspiración prolongada. Segundo, ejercicios de inspiración con algo de resistencia. Y tercero, ejercicios de inspiración vinculando miembros, nuestras extremidades como miembros superiores o miembros inferiores. Entonces, algunos ejemplos de la respiración, de ejercicios de inspiración y expiración prolongada, van a recaer en reeducar nuestro patrón respiratorio. ¿Perdón? ¿Cierto? Entonces, la primera recomendación es hacer inspiraciones y expiraciones un poco más prolongadas. Es decir, que nuestro ciclo respiratorio sea tenga una mayor duración de lo normal y hacerlo de forma consciente, con inspiraciones que duren de 5 a 7 segundos y expiraciones que duren también de 5 a 7 segundos, que demanden que esta reja costal tenga que movilizarse un poco más.
hacer el siguiente punto, reeducar a nuestra respiración haciendo respiraciones diafragmáticas, como la que normalmente, rutinariamente usamos nosotros, o respiraciones conscientes con nuestro abdomen. Y lo podemos hacer en diferentes tipos de posturas, estando sentados, estando acostados, y ya después de hacerlo un poco más consciente, en posiciones laterales. La mejor forma de reeducarnos es sintiendo. ¿Y cómo sentimos? Colocando nuestros brazos, nuestras manos, perdón, en el abdomen, por ejemplo, si es el caso de la respiración abdominal, e inflando el abdomen. Si queremos centrar nuestra respiración a nivel diafragmático, subimos nuestras manos a altura del diafragma y hacemos esa reeducación diafragmática. Y adicionalmente a esto, hacer una respiración con labios fruncidos, ya sea tanto para inspirar o expirar, y esto lo que va a favorecer es comenzar a hacer algún tipo de resistencia a nuestro patrón respiratorio. Entonces, dentro de las recomendaciones básicas son 3 series de 10 repeticiones, o sea, hacer 10 repeticiones, descansar, hacer otras 10, descansar y hacer otras 10, que el tiempo de descanso sea de 30 a 40 segundos, y inicialmente hacer los ejercicios en este orden, pero posteriormente, cuando vayamos mejorando nuestra condición o nuestro patrón respiratorio, podemos alternarnos. El siguiente mecanismo es comenzar a hacer ejercicios resistidos que permitan una sobrecarga controlada para la función de nuestros pulmones. Y en el hospital muchas veces lo trabajamos con este instrumento que se llama un incentivo respiratorio. Sin embargo, en nuestra casa, pues muy seguramente no vamos a tener ese tipo de incentivo respiratorio. Pero pues las alternativas están en elementos que podamos tener dentro de nuestros hogares. Por ejemplo, respirar mediante un pitillo y que ese pitillo movilice una hoja de papel que tengamos al frente, o inspirar manteniendo una bolita de ping-pong durante la fase inspiratoria. O en la fase expiratoria, movilizar con el pitillo ese ping-pong sobre una mesa. Son alternativas que podríamos utilizar. El otro aspecto que podríamos utilizar es hacer ejercicios de resistencia con un globo, haciendo los mismos ejercicios que vimos en la fase anterior, pero con un globo en nuestra boca que nos genere un aumento en la resistencia y nos genere un trabajo en nuestros músculos respiratorios. Y se recomienda de igual forma mínimo 3 series en 10 repeticiones, manteniendo en tiempos de descansos de 30 a 40 segundos. Ese tiempo de descanso es fundamental para evitar sensaciones de fatiga o de mareo, porque estamos, digamos que, modificando nuestro patrón ventilatorio. Y posteriormente debemos proseguir a hacer ejercicios de ciclo respiratorio acompañado, en este caso, con fortalecimiento de miembros superiores o de nuestros brazos. Es decir, que conscientemente hagamos por cada ejercicio que estemos desarrollando, por ejemplo, aquí fortaleciendo bíceps, deltoides medio, tríceps, ¿cierto? Cada vez que hagamos un ejercicio, hacer consciente la fase inspiratoria. El hecho de poder trabajar esto de esta forma me va a garantizar mejorar la fuerza muscular de músculos, perdón la redundancia, que ayudan al proceso de respiración. ¿Listo? Sin embargo, se ha comprobado que dentro de los grupos musculares que favorecen a modificar la dinámica de la caja torácica está el músculo abdominal y miembros inferiores o músculos de cadera, por lo cual se recomienda también hacer ejercicios de respiración consciente con trabajo muscular de abdomen, musculatura de cadera, como el glúteos medios, alguna musculatura de extensión de rodilla, y comenzar a hacer alternaciones con ejercicios resistivos de otro tipo. Es importante que todos los ejercicios de reeducación diafragmática cuenten con una postura acorde, una postura consciente, con un alineamiento postural. Es decir, que antes de ejecutar un ejercicio tenemos que asegurarnos de que la columna esté alineada. Ya posteriormente a esto, ya cuando la persona tolera este tipo de ejercicios, podemos
proseguir a hacer ejercicios de característica cardiopulmonar, es decir, de ejercicios que demanden un mayor gasto energético y que lo que van a buscar afinar es optimizar ese transporte de oxígeno a todo el cuerpo. Y eso lo hacemos con actividad cardio que tenga unas características especiales, una actividad que sea un poco más prolongada, que sea con intensidades moderadas y que nos exija regular ese funcionamiento del ciclo cardíaco. La idea es que toleremos la fatiga mejorando el transporte de oxígeno y asimismo optimizando el retorno adecuado del flujo sanguíneo hacia el corazón. Otra de las comorbilidades importantes por hospitalización es el edema periférico. Son todas personas que tienen inflamados sus miembros inferiores y es porque se genera un éstasis venoso, es decir, un daño en el mecanismo de retorno de la sangre al corazón. Eso lo podemos mejorar con el fortalecimiento muscular y el fortalecimiento de nuestra bomba cardíaca. Entonces, si vamos a hacer ejercicio cardiovascular, lo ideal es comenzar con un tiempo corto de 10 minutos y hacer este trabajo de 10 minutos de forma discontinua, es decir, por espacios regulados. Ya vamos a ver cómo sería esto. Con intensidades entre 4 a 5 según la escala de intensidad que vimos previamente. Esto quiere decir que si yo quiero que mi familiar haga actividad cardiovascular, puedo comenzar planeando hacer una actividad de 10 minutos, pero esta actividad de 10 minutos, dividirlas en 5 partes. Que trote 2 minutos, descanse 2 minutos. Trote nuevamente 2 minutos o camine 2 minutos, descanse 2 minutos y así sucesivamente hasta completar los 10 minutos de carga. A esto se le llama un trabajo discontinuo, un interválico de baja intensidad con una densidad de 1:1, es decir, que el tiempo que trabaja, así mismo lo está descansando. Realmente esta es la mejor forma de generar o ingresar a hacer ejercicio físico de forma controlada después del egreso hospitalario, para darle al corazón el tiempo de reposo entre cada carga de trabajo. Ya, si nuestra condición física fue mejorando, podemos aumentar la carga, pasar de 10 minutos a 15 minutos o a 20 minutos, pero manteniendo un modo discontinuo, ¿cierto? Pero un modo discontinuo de mayor trabajo. 5 minutos con un tiempo de descanso. 5 minutos con un tiempo de descanso. Y si quisiéramos progresar, podemos trabajar los mismos 5 minutos y acortar el tiempo de descanso, hasta que la persona logre tolerar los 20 minutos de trabajo cardiovascular. Y si ya vimos que ha mejorado muchísimo su función cardíaca, su función pulmonar, que está tolerando más la fatiga, podemos hacer 20 minutos de forma continua y la progresión va a ser en marco a qué tan fuerte debe ser el ejercicio. Entonces pasamos de una intensidad de 4 a 5 a manejar intensidades de ejercicio de 5 a 7. Para el trabajo de fortalecimiento muscular, el fortalecimiento muscular debemos pensarlo como un trabajo en pirámide, en donde la base de la pirámide es hacer muchas repeticiones, pero con baja carga o bajo peso adicional. Posteriormente progresamos a igualar las repeticiones con el peso hasta el punto de llegar a trabajar menos repeticiones con un incremento en el peso de carga. La idea es que con nuestros usuarios, con nuestros familiares, trabajemos siempre en el primer nivel de la pirámide y algo del segundo nivel de la pirámide. ¿Por qué el primer nivel de la pirámide? Porque como estamos haciendo más repeticiones con menos peso, estamos mejorando la fuerza-resistencia. ¿Qué quiere decir? La capacidad que tienen nuestros músculos respiratorios, músculos de nuestras extremidades, hasta nuestros músculos cardíacos, para aguantar la fatiga. No queremos ganar en este momento masa muscular, específicamente hacer un volumen de músculos, ¿no? Queremos mejorar nuestra funcionalidad haciendo trabajos de muchas repeticiones con bajo paso.
bajo peso, perdón. Y la idea es que trabajemos de 10 a 15 repeticiones, que el peso inicial de trabajo sea trabajo con autocarga o con el mismo peso de nuestro cuerpo, pensando que nuestros familiares vienen con desacondicionamiento físico y si comenzamos a trabajar, por ejemplo, con pesas o elementos muy pesados, se puede generar una lesión articular, una lesión muscular. Entonces, siempre comencemos trabajando con nuestro mismo peso corporal. Y que todo el trabajo sea vinculando el mayor grupo de músculos posibles, ¿cierto? Y hacerlo de una forma equilibrada, es decir, no siempre sobrecargar, por ejemplo, el fortalecimiento de brazos, sino irlo alternando. Fundamental para mejorar el patrón respiratorio y la tolerancia a la fatiga cardiopulmonar, el trabajo de abdomen o core, y lo recomendable es evitar hacer las abdominales si estamos en una fase de desacondicionamiento por egreso hospitalario. Entonces, tratar de hacer ese fortalecimiento de abdomen con posturas que nos permitan mantener nuestra espalda recta, con contracciones mantenidas y con puntos de apoyo que no demanden tanta exigencia muscular. Después de lograr este ejercicio, por ejemplo, podemos progresarlo, hacer un trabajo con un aumento de la carga, porque estamos generando mayor peso de nuestro cuerpo, pero siempre manteniendo nuestro alineamiento postural. Igual que aquí, y ya, si comenzamos a ver que nuestro desempeño muscular está mejor, progresar actividades que sí demanden una flexión de nuestro tronco, una flexión de cadera, ¿cierto? Las típicas abdominales, pero que sean de forma controlada, tratando de vigilar siempre nuestro alineamiento postural. Asimismo, con ejercicios de músculos de miembros superiores, aquí les traigo algunos ejemplos: hacer flexiones de pecho, no en el piso, contra una pared, porque el cuerpo de nuestros familiares no lo van a resistir, posiblemente progresarlo en el piso, pero con apoyo en rodillas, hacer trabajos de tríceps, y hasta que podamos lograr una estabilidad total para hacer una flexión de brazos completa. ¿Qué es lo importante? Conocer a nuestro familiar o conocernos a nosotros mismos y saber en qué condición de rendimiento físico estamos para así mismo hacer el trabajo. Miembros inferiores, lo mismo, siempre buscando trabajar el mayor grupo de músculos, es decir, por ejemplo, acá estamos vinculando musculatura dorsal, abdominal, de cadera y de miembros inferiores, vincular trabajos entre miembros inferiores y miembros superiores, y buscar siempre el alineamiento postural. Y adicionalmente, no olvidar que nuestra eficiencia muscular va a depender también de la capacidad de elongación de nuestros músculos. Y debemos hacer ejercicios de flexibilidad y elasticidad. El primer llamado de atención es que el ejercicio el estiramiento no tiene por qué generar dolor, ¿cierto? Debemos iniciar con estiramientos activos, es decir, que realicemos nosotros mismos sin ayuda de una segunda persona. Esto nos va a ayudar a controlar la intensidad del ejercicio, y cada estiramiento debe ser de 20 a 30 segundos. Y una recomendación gráfica es la siguiente, y es cómo tener como base el entrenamiento cardiopulmonar, alternar el ejercicio, el fortalecimiento, brazo, abdomen, brazo, pecho, abdomen, brazo, pierna, y siempre hacer ejercicios de reeducación diafragmática y flexibilidad y elasticidad. Algunas recomendaciones finales: sea crítico con los ejercicios que se presentan en redes sociales. No todos los ejercicios que se presentan en redes sociales son acordes a nuestras condiciones de base. Vinculemos actividad física en familia. Siempre hagamos ejercicios de respiración. Estemos pendientes de los signos vitales, de la frecuencia de la respiración de nuestros familiares. Hacer ejercicio de entrenamiento de forma progresiva. Y no olvidar comer algo liviano, hidratarse siempre y hacer nuestra actividad física con ropa que nos lo permita. Finalizo con estas frases, que es de
los pilares de mi profesión, de la fisioterapia, y es que el movimiento es vida. Y sentimos lo que movemos y movemos lo que sentimos. Muchas gracias. Este es mi correo de contacto si tienen alguna inquietud, sugerencia, o les puedo colaborar con algo dentro de su resguardo en casa. Muchas gracias. Espero no haberme pasado el tiempo. Excelente presentación, Wilder. Nos pasamos un poquito porque el tiempo de preguntas son las 9, pero igual súper importante. El tema pues es complejo y vas a hablarnos de recomendaciones durante y pos salida, pos egreso, y además dependiendo de cada etapa, entonces será importante poder conocer toda la presentación. Tenemos varias preguntas, Wilder, entonces me voy a permitir, te voy a ir pidiendo las preguntas y tú las vas contestando. Ya son las 9, entonces nos va a tocar prolongarnos 10 minuticos más, pero creo que sí. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuáles son las recomendaciones para adultos mayores con escoliosis e hipercifosis? Bueno, para adultos mayores, evidentemente lo primero que se debe hacer es crear, tanto para adultos mayores como para cualquier persona, crear conciencia postural. Esto significa hacer retroalimentación de nuestras posturas en el momento que vayamos a hacer actividad física. Recomiendo para esto que la persona trabaje frente al espejo, que mirándose haga un proceso de retroalimentación visual para que la misma persona proponga ajustes posturales que le permitan un alineamiento postural. Después de esto, para las personas con, por ejemplo, escoliosis o hipercifosis, realmente el tema del alineamiento de la columna nos va a dar luz de qué ejercicios tenemos que realizar. Si tenemos una persona con hipercifosis, vemos que está en la expresión jorobada, vemos que entonces esto hace pensar que los músculos de la espalda están muy débiles y los músculos del pecho, de la cadena frontal de músculos, están muy contraídos. Entonces, nuestros ejercicios deberían estar indicados en equilibrar estas cargas, fortalecer la musculatura dorsal y generar estiramientos en la musculatura de la cadena anterior. Asimismo, pasa con la escoliosis. Realmente, si nosotros analizamos el alineamiento de la postura, lo que debemos hacer es tratar de equilibrar esas cargas, fortaleciendo un grupo muscular que está débil y estirando el que se ve como con mayor contracción. Gracias, Wilder. La otra pregunta, son dos preguntas en una. Me dice la señora, Julio César, con polineuropatía de miembros inferiores, sensitiva del tobillo y hacia el pie, ¿qué ejercicios son necesarios? Y la otra, ¿qué ejercicios para una persona casi nonagenaria que está un tanto encorvada luego de la hospitalización? Bueno, entonces voy con el primero, que es la polineuropatía. Evidentemente la polineuropatía tiene dos comportamientos y es un comportamiento sensorial, una alteración sensorial, y el siguiente es la alteración motora. Realmente es importante iniciar con el trabajo sensorial, y el trabajo sensorial debe también hacer un proceso de reeducación. Esto significa hacer procesos de estímulos táctiles sobre la superficie que perdió sensibilidad, con diferentes tipos de textura. Recomiendo no trabajar texturas calientes, porque como tenemos una hiposensibilidad podemos generar quemaduras, pero sí trabajar con texturas como por ejemplo esferos, algodón, con los ojos cerrados de la persona y que esa persona vaya imaginando ese estímulo. Y ya, para la parte motora, lo ideal es comenzar a hacer ejercicios de características isométricas, que quieren decir de características isométricas, que la contracción muscular no modifique el ángulo de la extremidad, es decir, por ejemplo, si el pie está así, no que tenga que flexionarse o estirar el pie, sino que ahí en la misma posición del pie comenzará a hacer contracciones sostenidas y mantenidas. Y posteriormente, progresar a actividades que sí permitan o que sí estimulen la flexoextensión. Se puede comenzar después a trabajar los estímulos de flexoextensión acompañando con estímulos sensitivos y de esta forma vinculamos el trabajo sensitivo y el trabajo motor.
Y la siguiente pregunta es, profe, ¿me la repites? Es que se recortó cuando lo dijiste, hospitalización. Sí, con mucho gusto. Una persona nonagenaria, ¿qué recomendaciones Sí. le das post-hospitalización? Que tiene un poquito de, cifosis, está encorvada luego de la hospitalización. Realmente, para este tipo de personas, recalco sobre la respuesta, lo fundamental es hacer ese proceso de feedback o retroalimentación consciente, y esto lo hacemos generando estímulos visuales para que la persona visualice cómo es su postura en este momento y qué postura debería desarrollar o mantener. Y adicionalmente a eso, los ejercicios que presentamos de fortalecimiento abdominal van a ayudar muchísimo al alineamiento también de nuestra columna vertebral. Asociado a eso, yo no recomiendo particularmente elementos externos como los correctores de postura, porque eso ¿qué va a hacer? Va a hacer que los músculos de la persona se vuelvan mucho más perezosos, que pierdan su actividad motora. Entonces los correctores de posturas van a ser la actividad que debería hacer los músculos, y eso estaría en contra del acondicionamiento físico. Es necesario estimular los músculos que nos permitan alineamiento. Músculo abdominal, los glúteos y la zona dorsal. Perfecto. Y la última pregunta, ya para cerrar, dice que qué propuesta de ejercicios recomiendas para las personas sanas que están en aislamiento en sus casas por el COVID-19. Bueno, eso es una pregunta bastante interesante porque evidentemente el proceso de aislamiento genera un déficit en nuestras cualidades físicas condicionales y coordinativas, es decir, disminuye nuestra resistencia cardiovascular, disminuye nuestra fuerza muscular, nuestra flexibilidad, pero asociado a eso, pues se genera una carga mental que también tiene unas implicaciones sobre el funcionamiento de la persona. ¿Yo qué recomiendo para la gente que está, para todos nosotros que está en casa? Lo primero es la motivación, y esa motivación va a recaer en hacer ejercicio que esté de acuerdo a su gusto, a sus preferencias. Un ejemplo, a mí me gusta la actividad cardiovascular de trotar y de mantenerme en bicicleta, no me gusta bailar, entonces yo no hago actividades de baile, sino voy a hacer actividades sobre una trotadora o un rodillo. Adicionalmente a los gustos y las preferencias, creo importante que nosotros semanalmente planeemos qué días vamos a hacer ejercicio físico. No caer en el error de pensar hacer ejercicio 2 veces al día durante todos los días, porque ese ritmo lo vamos a mantener la primera semana, pero después vamos a entrar en fatiga mayor y no vamos a hacer ningún tipo de ejercicio. Entonces recomiendo primero que la frecuencia de entrenamiento sea día de por medio o 3 veces por semana. Lo segundo, hacer actividad o ejercicios físicos cardiovasculares de bajo volumen, inicialmente 10-15 minutos, haciéndolo de forma fragmentada o discontinua, y progresarlo a ejercicios ya de mayor volumen, 20 minutos de forma continua. Y recomiendo muchísimo el fortalecimiento del core, de musculatura de cadera o glútea, porque muchos de los que estamos en casa estamos trabajando todo el tiempo frente al computador. Es decir, que las demandas osteomusculares de estar sentados 8 horas al día sin ningún tipo de actividad física generan compresiones en músculos o paquetes neuromusculares de zona lumbar, va a generar malformaciones en la postura, lesiones osteomusculares, y la idea es prevenir eso. Entonces, fortalecer mucho el entrenamiento en abdomen. Bueno, excelente, Wilder. Muchas gracias. En general, todos los participantes te están felicitando, que es un tema muy interesante, que es evidente el dominio del tema. Aquí alguien dice excelente presentación y dominio del tema. Muchas gracias, profe Wilder. Entonces, también dicen que excelente la forma en que presentaste la información y buena proyección de la misma.
En general, esperamos haber podido satisfacer las expectativas de todos. Wilder, te damos las gracias. En este momento, pues ya nos damos por terminada la sesión. Les recuerdo que a las 11 de la mañana tenemos otra charla que se llama Salud Bucal durante el aislamiento social, rutina de cuidado. Y a las 5, el tema de posibilidades ocupacionales, oncología en tiempo de pandemia. Agradezco la participación de todos. Wilder, a ti de manera especial por toda la explicación y la excelente charla que nos has presentado. Y recuerdo, por favor, que es necesario que todos tenemos la llamada, que colguemos el teléfono para que la sesión pueda quedar grabada. Y ya saben que pueden encontrar por canal de YouTube en el link que les hemos estado compartiendo y que está en el afiche publicitario. Muchas gracias a todos y que tengan una linda mañana. Hasta luego. Muchas gracias a todos y quedo atento a cualquier inquietud al correo electrónico. Feliz día para todos. Hasta luego, Wilder. Gracias. Hasta luego.